Buenas tardes, colega. Vamos a tratar un tema que realmente no es nuevo, pero aún sigue con muchas incógnitas o con muy poca eficiencia. Nos referimos a lo que es las escuelas donde se forman deportistas o tratan de formarse deportistas en edades escolares. Pero antes, quiero comentarle una anécdota. Estando como miembro del seleccionado, de los preparadores del equipo nacional de levantamiento de pesa de Cuba, teníamos allí un deportista que no era nuestro, sino que había pedido una asesoría para entrenarse con el equipo nacional de Cuba. La preparación realmente la llevábamos bien, pero las lesiones eran frecuentes. No soportaba las cargas que se debían acumular para su nivel, ¿no? Realmente en su país era un deportista, uno de los mejores deportistas de su país. En una de esas ocasiones lo llevamos a un centro de investigación, de diagnóstico, de cuál era el problema que tenía. Fue en los Hermanos Almejeira, el hospital ese, con el cual teníamos mucha confianza. Habían especialistas con mucho control, mucho conocimiento de lo que llevaba el proceso de entrenamiento de levantamiento de pesas. Cuando se realizan los estudios, la lesión realmente no era nada del otro mundo, era una lesión muy sencilla, muscular en el recto anterior del cuádriceps, si mal no recuerdo. Pero sí el especialista me comentó algo un poco, en este momento quiero transmitirle qué fue lo que me comentó. Me dijo, el deportista, él me dice que piensa que está equivocado de deporte. ¿Por qué está equivocado de deporte? Porque la masa magra de lo que era el músculo no era de una gran cantidad de fibra, más bien era poco contenido de grasa. Y me dice que probablemente por las características era un deportista que se apoyaba mucho su resultado en lo que era el doping. Bueno, pues hicimos el estudio, realmente sí mejoró, pero no era lo que esperábamos en la preparación junto con los demás deportistas. Al cabo del tiempo se supo que el deportista fue en pruebas doping, fue controlado, o sea, dio positivo una vez y creo que otra vez también dio resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiere decir que el patrón genético o el patrón, en este caso, de fibras, es tan importante, no es determinante, pero sí de una gran importancia. Y eso no es compatible con mejorar a partir de sustancias como doping, esteroides y demás. En mi experiencia también como estudiante, trabajando en la cátedra de levantamiento de pesas en Rusia, en Moscú, también yo tuve esa experiencia deportista que sí parecía muy bueno, consumía mucho doping, pero realmente le costaba mucho trabajo subir de la categoría de maestro del deporte, que bueno, al nivel de panamericano, un nivel aceptable, puede ser medallista panamericano, pero no al nivel de internacional de campeones. ¿A qué me refiero? ¿A qué viene esta anécdota? Esta anécdota viene a que es tan determinante el entrenamiento. Se considera que el proceso de entrenamiento es al menos de un 50 a un 75% de todo el resultado, pero hay un por ciento que depende mucho de las condiciones genéticas que tiene el deportista. En este caso, ¿cómo detectar alguna? Hay una prueba muy sencilla que es el salto, o los tipos de salto. Uno de los saltos más confiables es el salto largo, o sea, desde el lugar al frente. Reitero, hay distintos tipos de salto para poder valorar incluso las características de lo que es propiedades físicas de músculo, de lo que es contracción, reclutamiento de unidades de motores y demás, de forma indirecta. No es totalmente confiable, pero estadísticamente es acertado tomar este dato como una forma de cómo inducir o cómo buscar dirigir los atletas hacia qué tipo de deporte. Sobre esto hay otro dato bien interesante, y es que en la medida que surge en la edad, cuando está en el tercer etapa de la madurez sexual, o sea, ya hay vellosidad axilar, estamos hablando de hombres, axilar, de pubis, ya hay un desarrollo, ya que está el muchacho, ya es un hombre prácticamente, ya comienza a perderse este potencial. Incluso se habla, se comenta o se afirma de que ese potencial ya empieza a tener mermas con relación al proceso de entrenamiento. Es decir, si no se desarrolla este potencial desde edades tempranas, ya se hace muy difícil en edades posteriores.
Ya después de los 15 años, 16 años, lo que es velocidad, lo que es frecuencia de movimiento, se hace un poco complicado, se hace mucho más difícil. Y en esto, pero siempre analizamos, bueno, cuáles son las condiciones de los pesistas cubanos. ¿No? Vimos también un estudio relacionado con esto de la población general de Cuba, y esto fue un estudio amplio que realizamos en una población muy grande, lo realizamos en Pinar del Río, y comparamos todos los resultados que tuvimos en una serie, un cuerpo de pruebas, de baterías, y encontramos este mismo fenómeno, que lo que es la fuerza explosiva, en este caso salto, es muy superior. En este caso, estoy tomando el ejemplo de los levantadores de pesas, era superior la de los cubanos a los pesistas escolares rusos, soviéticos en aquella época, pero que esta diferencia se acortaba en la medida que ya, como decía, empezaba ya a estar en la tercera etapa de la madurez sexual. Esto nos sirvió para prevenir, o sea, tener alguna orientación sobre la selección de los muchachos, dado que la eficiencia de las escuelas, la eficiencia de los campeones en edades de 13 y 14 años era muy baja, incluso en los campeones nacionales de 15 y 16 también era baja con relación a la cantidad de muchachos que llegaban finalmente a ser campeones mundiales, campeones olímpicos en este deporte. Sobre esto también podemos analizar como un deporte que es el segundo deporte más medallista de Cuba, que es el atletismo. El atletismo es, después del boxeo, el deporte que más medallas ha aportado. Bueno, ¿cuáles son las características de este deporte? La característica básica de este deporte es que dentro de su programa de competencia hay pruebas en las que predomina la fuerza rápida, en otras predomina la fuerza explosiva, en otras la resistencia a la fuerza e incluso resistencia general. Es decir, que permite valorar las características de los deportistas y cómo dirigirlo hacia aquellas actividades en las cuales tienen un mayor potencial. De ahí que en el deporte de atletismo de Cuba tienen un sistema de selección, orientación de deportistas desde las edades bien tempranas, lo que se llama los campeonatos pioneriles. Ya de los 11 años, 9 a 11 años, se realizan competencias. No son competencias propias del atletismo, sino son actividades, por supuesto, al aire libre, en las que predominan todas estas características, pero en las cuales se trata de determinar cuál es el potencial para cada uno de ellos. A eso le llaman un pentalón. En ese pentalón hay pruebas de salto largo, salto alto, pruebas de resistencia 800, 1000 metros, según el sexo, lanzamiento de la pelota medicinal, y después se analiza o se hace una suma de puntos a partir de los lugares, de las escalas que tienen preestablecidas en cada una de esas pruebas. Y de ahí sí van orientando a los deportistas o estos futuros deportistas a qué actividad deportiva o a qué actividad ellos tienen mayor propensión. Y dentro de esas pruebas ya vimos que están el salto en longitud. ¿Puede servir esto para otros deportes? Sí, claro. Incluso hicimos algunas experiencias de esto en el levantamiento de pesas, una tesis doctoral que fue una de las primeras que dirigimos en Cuba. Pero la experiencia de atletismo es realmente muy, muy interesante, dado que no solo por los resultados, sino que esta orientación comienza a edades bien tempranas y a su vez aprovechan todos estos picos potenciales desde edades de lo que le llaman periodos críticos. Estas edades, ya vimos ya anteriormente desde por acá, de que cuando empieza la madurez sexual, ya empiezan a tienen un pico de desarrollo y después empiezan un pico o ya pierden ese pico, y es un proceso más dirigido por el entrenamiento que por esos patrones hereditarios, biológicos. ¿Esto fue siempre atletismo en Cuba así? No. El atletismo en Cuba, incluso el primer deportista cubano que participa en Juegos Olímpicos fue el famoso Andarín Carvajal. Esto fue en los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis, Estados Unidos, y compitió en la maratón. ¿Qué nos quiere decir esto? Primero, que hay patrones que no son únicamente propios de la fuerza de resistencia, sino también los hay de lo que es las capacidades para la resistencia pura. Pero podría pensarse que es precisamente el cubano propio a lo que es la resistencia. No, claramente que no. Fíjense ustedes en la cantidad de medallistas. Sin embargo, en lo que es resistencia no hay ninguno. Pero el potencial lo se ha desarrollado básicamente en lo que es la parte de fuerza rápida, fuerza explosiva.
¿Producto de qué? Producto precisamente pensamos que es de la orientación desde estas edades bien tempranas en que se dirige el deportista a un sistema de competencia como este. Podemos decir que este sistema de competencia, que es analizar, o sea, buscar la orientación deportiva sobre la base de pruebas de campo no complejas, nos puede ayudar a que la eficiencia en las escuelas de iniciación sea aún superior, dado que ya desde edades más tempranas puede irse pensando en la orientación de los deportistas a cada uno de aquellas actividades que tienen mayor propensión. Esto es determinante en la iniciación, por cuanto hay otros factores, ya después cuando empieza la madurez sexual, hay cambios mucho más profundos, no solo en el orden biológico, sino también en el orden psicológico. Pero siempre empezando desde edades tempranas. Regularmente, muchos deportistas, otro trabajo que hemos hecho, en su iniciación se orientan más a las motivaciones que tienen los padres o las conclusiones que le quieren llevar a personas que les gusta más una actividad que otra y regularmente no llegan a ser los deportistas que pudieran ser en los deportes en que los cuales ellos tienen una mayor potencial. Muchas gracias.